Bienvenidos a una nueva edición de Blog de Notas en una semana especial para la Universidad Nacional de Mar del Plata. La fiesta de la universidad, 58 años que se celebraron en el Teatro Colón con, en principio, un homenaje a los docentes jubilados, personal jubilada de la Universidad Nacional de Mar del Plata y también el reconocimiento a docentes extraordinarios. Allí vimos parte de la historia de nuestra universidad en el escenario del Teatro Colón y una muy buena idea que se repite en este 2019, comenzó el año pasado, la entrega de los premios de la universidad a gente que no tiene que ver con la comunidad universitaria, personas que se han destacado en Mar del Plata, que son reconocidas, que en su mayoría no han pasado por las aulas de ninguna facultad. El lunes tuvimos la oportunidad de escuchar primero y luego de aplaudir, creo que el teatro lo hizo de pie, a Julio Haro, que fue propuesto como candidato al Premio Nobel de la Paz este año junto a Jeffrey Cardoso, por ese emprendimiento que comenzó allí en 2008, cuando volvió a Malvinas. Julio Haro, que es soldado excombatiente, y se dio cuenta que la mayoría de aquellos que estuvieron en la guerra y que murieron en el archipiélago estaban enterrados como NN. Comenzó una campaña de muchos años que terminó con el reconocimiento de casi todos. Sí, la universidad se lo ha reconocido y el otro día, claro, fue ovacionado. Fue ovacionado también Vicente Cholosiano, quizá el periodista más conocido y más creíble de Mar del Plata, que dijo, entre otras cosas, con esa sencillez, pero también con esa sabiduría que lo caracteriza. La universidad quedaba muy lejos cuando yo era chico y vivía del otro lado del Centenario, lo que es hoy la avenida Juan B. Justo. Quedaba muy lejos geográficamente, quedaba muy lejos como posibilidad también para alguien que difícilmente podía terminar la primaria, llegar a la escuela secundaria. En algunos casos esto sigue siendo así, lo dijo el rector Alfredo Laceretti también. Hay que acortar esa brecha, esa distancia que tiene la universidad con la mayoría de la comunidad. Hablando de la comunidad universitaria, hablando de celebraciones, 35 años del Colegio Nacional Ilia y un clásico, lo que es arte joven. Llegué para el concierto de guitarra y flauta dulce allí en el colegio, pero fueron varias jornadas con muchas actividades, actividades que se preparan durante todo el año. Arte Joven es una jornada de 3 días que organiza el Departamento de Estética del colegio, en el que distintos talleristas y distintos profesores proponen distintos talleres. Hay ciertos talleres que son solamente para los más grandes y otros talleres en los que pueden ir todos los chicos. Sucede durante 3 días, miércoles, jueves y viernes normalmente. También vienen otras escuelas a participar, tanto de talleres como para ver las muestras. Todo en la planta alta, está lleno de muestras que se han hecho durante el año de todos los cursos. Y bueno, se exponen y otros chicos de otras escuelas vienen y recorren las muestras, hacen talleres también. También hay talleres que están organizados específicamente para que vengan otros chicos de otras escuelas y los hagan. La idea es mostrar una diversidad de talleres. Este año tenemos la suerte de tener 37 talleres distintos, que pueden ser desde tallado de cerámica, alfarería, hay uno también de telas, bueno, también hay otros de yoga, tiene que ver con también artística. Bueno, y esto lo estuvieron organizando todo el año los profesores, también junto a las muestras que hacemos desde primero a sexto, así que como cada alumno tiene su participación también en este evento. Y tenemos la suerte también este año de conmemorar los 35 años de la creación del colegio junto a la democracia, así que este año el tema principal de Arte Joven es la celebración. Yo tengo un taller que se encarga de hacer todo lo que es la parte artística del colegio, que en realidad hacemos muestras de obras y también lo que tiene que ver con los pines y los stickers que se venden acá en el colegio. Es un taller que va a lo largo de todo el año, desde el principio del colegio y bueno, nada, después tenemos una recaudación de fondos para seguir con esto, el presupuesto, pero no, básicamente eso. El Colegio Nacional Ilia, uno de los orgullos de esta universidad,
uno de los colegios más prestigiosos de la ciudad desde hace 35 años. Volvemos a las actividades de nuestra universidad con visitas internacionales que se repiten durante todo el año. En este caso, para participar de un curso de posgrado, Políticas Sociales en Latinoamérica, del progresismo a la restauración conservadora, estuvimos conversando con representantes de la Universidad de Ecuador y también de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Básicamente lo que tratamos de ver en este curso es un análisis comparado de los gobiernos progresistas y de esto que fue una especie de restauración conservadora en algunos países de la región y el impacto que tuvieron los modelos de desarrollo que implementaron estos gobiernos con las ideologías que nosotros rescatamos el tema de la ideología, digamos, como un factor determinante de las políticas sociales, y bueno, y justamente la matriz de protección social, la matriz de bienestar, que la implementación de estos modelos con estas ideologías tuvieron en las condiciones de vida de la población en Sudamérica. Ecuador está atravesando una conmoción social y política muy importante, una regresión en materia de derechos humanos y desde mi punto de vista hay un Estado de hecho, no de derecho. El gobierno de Lenín Moreno, meses después de que asumió, traicionó su programa de gobierno, dio un giro neoliberal a lo que fue el programa que lo llevó a la presidencia, implementando una serie de medidas justamente diseñadas desde los Estados Unidos con el Fondo Monetario que la población venía soportando hasta lo que fue hace 10 días el lanzar el paquetazo económico, que era una serie de condiciones que pedía el Fondo Monetario para el desembolso de un crédito para el Ecuador, obviamente condiciones como conocemos en Argentina y en distintos países de la región que afectan seriamente las condiciones y posibilidades de vida de los sectores más vulnerables. Líderes políticos del movimiento de la Revolución Ciudadana, de Rafael Correa, han sido arrestados, algunos han sido asilados en la Embajada de México, porque el gobierno de Moreno los denuncia como un supuesto plan de desestabilización que no ha presentado ninguna prueba y que lamentablemente abona a lo que ya venía sucediendo con el vicepresidente Glass y con el ex canciller Ricardo Patiño, que está asilado en México, un proceso de descorreización del país. Es fundamental comparar, discernir, interpretar procesos históricos recientes, sobre todo a la luz de los conflictos en algunas de las naciones y sobre todo en cuanto al avance de lo que nosotros denominamos como la restauración conservadora. Nosotros ponemos como ejemplos paradigmáticos en este sentido el caso de Brasil y el caso de Argentina, pero no son los únicos, en donde desde aquella corriente progresista que se iniciara a principios del siglo XXI, hasta 2014-2015 teníamos una mejora en términos de bienestar, ciertas modificaciones en la matriz de bienestar, condiciones y calidad de vida de la población, y a partir de esa fecha un rebrote de la derecha particularmente, y un retroceso, sobre todo si consideramos la reforma laboral aprobada en Brasil, que retrocede 20, 30 años en materia de derechos laborales, y Argentina y en algunos casos Colombia, Perú. En fin, hay una preocupación para poder explicar estos procesos y vincularlos también a lo que es uno de mis temas actuales, que es la conformación de coaliciones pro bienestar y pactos distributivos en la región. Se han cumplido recientemente los 36 años del retorno a la democracia y por suerte este último fin de semana volvimos a votar. Ha habido elecciones nacionales. Estamos para conversar con eso con una docente investigadora del CONICET de la Universidad Nacional de Mar del Plata, integrante del Observatorio Ciudadano Político y Electoral de la Facultad de Humanidades, la doctora Marcela Ferrari. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Qué tal, Martín? Buen día. Ha habido un resultado que ratificó en la mayoría de los casos lo que sucedió en las PASO, pero la cantidad de votos, por ejemplo, que obtuvo el presidente Mauricio Macri ha sorprendido porque ha sido mayor al 11 de agosto.
Sí, gran sorpresa. Lo que pasa es que probablemente la ciudadanía haya vivido esta segunda instancia electoral, esta instancia de elecciones generales, como una especie de balotage debido al fuerte porcentaje obtenido por Alberto Fernández en las PASO. De manera que racionalmente, si uno lo hace como un cálculo racional, aquellos que no se identificaban con el Frente de Todos habrán votado seguramente a Macri. Y esto, a raíz, uno puede encontrar en ese incremento de voto una diferente explicación, o explicaciones diferentes. Primero, votó más gente. Disminuyó el voto en blanco, disminuyó el voto nulo. Y otras fuerzas no peronistas o no identificadas con el Frente de Todos disminuyeron en sus votos. Es decir, tanto Consenso Federal como el Frente Nos, como el FIT, como UNITE, de distintas matrices ideológicas, con diferentes distancias ideológicas identificados con el centro, a la izquierda, a la derecha, si es que en nuestro país eso tiene algún peso, ¿no? Hicieron que votara más gente y se derivaran más votos hacia el macrismo o hacia el mismo presidente Mauricio Macri en las elecciones presidenciales, ¿no? Eso en todo el país. Y mucho más fuerte se dio en las provincias del centro, en Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Capital Federal y Mar del Plata, ¿no? Hice alusión en la presentación de esta entrevista, Marcela, al retorno de la democracia. En 1983 no había frentes, claramente el peronismo por un lado, el radicalismo por otro. También hubo una gran polarización en la elección nacional, también en la provincia de Buenos Aires. ¿Considerás que esto se mantiene, que es una cuestión de identidades partidarias o son momentos? Bueno, nuestro país tiene un sistema partidario estable aún en periodos de inestabilidad institucional, es decir, hasta el 83, ¿no es cierto? Después de la dictadura militar o cívico-militar, de la última dictadura, salen nuevamente estos partidos, grandes partidos mayoritarios, acompañados de algunos partidos minoritarios, a competir. Vos decías que no había habido alianzas y que las coaliciones son un fenómeno mucho más reciente. Bueno, en el 83 sí, efectivamente se presentaron distintos partidos por separado, si bien habían iniciado un diálogo a partir del año 81, en lo que se conoció como la multipartidaria, esta coalición, pero la tradición coalicional en Argentina es bastante más antigua, más vieja, digamos. Por ejemplo, el peronismo en sí mismo es prácticamente una coalición en su periodo de formación, en su periodo formativo. En el 73 había alianzas. El Frejuli, una gran alianza, la Alianza Popular Revolucionaria. Lo que ocurría es que el radicalismo, que era el otro gran partido movimentista, tenía una actitud intransigente, no coalicional en este sentido. Cuando se sale de esta dictadura, la coalición que se presenta es la de las fuerzas de centro-derecha, lideradas por Alzogaray, que ya se forman en el 82 y que tienen una presencia como tercera fuerza política en el 87. Y aparentemente, bueno, el peronismo retoma su tradición coalicional en los frentes ya desde el año 85, cuando el sector renovador del peronismo integra el Frente Justicialista por la Democracia y la Participación, el FREJUDEPA, que encabeza Antonio Cafiero en provincia de Buenos Aires. Y allí se coaliga con la Democracia Cristiana, por ejemplo, y con otros partidos minoritarios, el Partido Conservador Popular, por ejemplo. Es decir, recupera aquella vieja tradición. En el 89, en las elecciones nacionales, tenemos nuevamente esa presentación y de allí en adelante el peronismo siempre se presentó formando coaliciones. Cuando parece que hay un movimiento coalicional más fuerte o que tiene mayor importancia en la Argentina, a partir de la década del 90. ¿Por qué? Porque el FREPASO se presenta como una coalición competitiva, desplazando en el 95 del segundo lugar a la Unión Cívica Radical, y en el 99 gana la Alianza, que es el momento en el cual la Unión Cívica Radical se incorpora a una coalición ganadora. De allí en adelante, las grandes coaliciones que se siguen formando, y sobre todo post-2001, son aquellas en las que participa el armado kirchnerista y luego las que participa el
propuesta republicana, ¿no es cierto?, tratando de consolidar otro espacio que en el 2015 alcanza la presidencia por la vía electoral. Estas fuerzas conservadoras liberales que nunca habían logrado hacerse del poder, al menos desde los años 30, por la vía electoral, lo logran en 2015. Entonces aparece como con mucha potencia la presencia de estas coaliciones, que en la práctica se denominan alianzas, se denominan frentes, aunque cada uno de los partidos intervinientes le ofrece un sentido distinto, ¿no? Y allí, bueno, tenemos estos dos grandes bloques, el polo peronista, como diríamos, y el polo no peronista o antiperonista, de acuerdo a cómo uno quiera hablarlo. Vamos a llamarle no peronista, aunque algunos politólogos, historiadores, cientistas sociales se refieren al antiperonismo como la identidad más fuerte en la Argentina. De alguna manera, si esto fuera válido, y estamos hablando en términos de probabilidades, es probable que también esto explique el descenso de votos a Alberto Fernández en esta instancia y el incremento del voto al actual presidente Mauricio Macri. Y hablando de identidades peronistas, ¿puede afirmarse, Marcela, que Mar del Plata es una ciudad antiperonista por los resultados que se vienen dando desde la década del 50? Algunos dicen que es un mito que Mar del Plata sea una ciudad antiperonista porque ha habido algunas instancias en que el peronismo participó. En la actualidad y aún con la conformación actual a partir de los resultados electorales de la convocatoria del último domingo, el Consejo Deliberante quedaría en paridad, ¿no es cierto?, entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. 10 y 10. Entonces, digamos, sí, no sería tan antiperonista Mar del Plata, pero cuesta mucho más arraigar esta matriz, ¿no? Mar del Plata en la década de los 20 tenía una tradición socialista, luego, bueno, tuvo distintos tipos de gobiernos, pero sí confirmamos, ¿no es cierto?, que sobre todo los sectores medios, los sectores de los distritos del centro o de esta línea que va por Champañá, Juan B. Justo y hasta la costa, es una zona donde el no peronismo tiene mucho arraigo y mucha fuerza. Y allí se concentra la mayor parte del electorado y es allí donde Juntos por el Cambio obtuvo la mayor diferencia de votos. Entonces, una región, una zona, un circuito o circuitos más poblados donde se obtiene un mayor porcentaje de votos es lo que ofrece el triunfo, en tanto que el voto a Raberta, por ejemplo, es más diseminado, obtiene más votos en zonas, en circuitos periféricos, menos poblados, con buena diferencia en algunos casos sobre el opositor, pero el resultado es este. Marcela, antes de agradecerte tu participación en Blog de Notas, es difícil proyectar y saber qué puede ocurrir en los próximos años en la Argentina, pero ¿cómo ves a el espacio Cambiemos, al PRO, al radicalismo, la coalición cívica en un rol opositor? Bueno, es más difícil gobernar, es más difícil sostenerse siempre en un rol opositor que en un rol como oficialismo, entre otras cosas porque las posibilidades de distribuir cargos son menores, pero no nos olvidemos que las provincias centrales, que los distritos centrales han votado claramente a esta fuerza. En este sentido, allí va a tener un papel importante que cumplir el radicalismo, que tiene una extensión territorial nacional desde hace mucho más de un siglo ya, y que ha nutrido estas alianzas y que le ha permitido al PRO, que nació en un distrito bien acotado, cuadros, comités, maquinaria política para poder expandirse. Entonces, en este sentido, siempre las fuerzas que quedan en la oposición tienen mayores dificultades para poder colocar
a sus partidarios en espacios de gobierno, que es lo que de alguna manera permite fidelizar adhesiones, ¿no? Fideliza las lealtades, digamos. Marcela Ferrari, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, siempre nos tienen en cuenta el observatorio, así que les agradecemos. ¿Y cuánto hemos nombrado en esta charla con Marcela a la Argentina peronista, que es el título de una colección que ha presentado UDEM ya desde hace varios años, ha tenido presencia en las últimas ferias, pero ahora ha presentado el peronismo obrero. Vamos a escuchar qué nos dice su director, Gustavo Contreras. El libro El peronismo obrero es parte de una colección de libros de divulgación histórica, que se propuso llevar a un público amplio los últimos avances de la historiografía sobre la historia de la Argentina peronista. Estamos hablando de relaciones sociales y políticas que engloban las diferentes identidades políticas. Y nosotros decimos llevar las últimas investigaciones académicas a un público amplio. ¿Para qué? Para poder poner material de calidad en clave de síntesis y de un idioma accesible que nos permita dialogar con un público amplio. No solo para vernos de atrás hasta el momento, sino para proyectarnos hacia el futuro. Mi libro en particular se titula El peronismo obrero y tiene que ver con la historia de los trabajadores frigoríficos desde fines del siglo XIX hasta el primer peronismo. En parte, el libro se interesa por el caso de los trabajadores de la carne y en parte lo que busca es trascender el caso para pensar la dinámica del sindicalismo durante el primer peronismo. Y digo sindicalismo durante el primer peronismo y no sindicalismo peronista porque el libro trata de recuperar toda la diversidad existente en el movimiento obrero en ese momento. Uno diría, si hay un peronismo obrero, hay otros peronismos también. Y bueno, claramente el peronismo de sus orígenes es uno y es muchos al mismo tiempo. Nuestro libro se interesa por el movimiento obrero. Y desde ahí lo va a analizar y va a ver cómo los trabajadores peronistas construyen el peronismo, cómo son activos constructores, qué perspectivas le ponen e incluso qué conflictos van a tener con los funcionarios, con figuras, bueno, podemos pensar incluso en Perón, ¿no? Y tanto en la versión más tradicional del peronismo, que resume todo a la figura de Perón en un sentido positivo, ¿no? Todo estaba en el líder y lo que había que hacer era seguir a Perón, como la visión más antiperonista, que también resume toda la figura de Perón y habla de la obsecuencia, del verticalismo, de la manipulación. En ambas visiones centradas en Perón se pierde, ¿no?, la construcción popular desde abajo, desde las organizaciones tradicionales del movimiento obrero. Y en gran medida se los desactiva, ¿no? Se los pone como sujetos pasivos. Este libro lo que trata es de devolverles su actividad, su agencia, sus proyectos y calibrarlos desde ahí. En tanto, el libro de divulgación parte de preguntas del presente, ¿no? Ese era uno de los objetivos que nos propusimos en la colección y que se ve reflejado en cada uno de los libros. Acá aparecen los trabajadores, sus organizaciones, distintas tendencias dentro del sindicalismo, pugnando porque el peronismo tome un rol obrerista, porque defienda los derechos de los trabajadores, porque profundice sus prácticas reformistas, porque enfrente al capital internacional, ¿no? ¿Para qué? Para defender una economía nacional con participación popular, con redistribución de la riqueza, con participación de los trabajadores en la gestión de la economía, y que, bueno, muchas veces los lleva a conflictos internos, a disputas, y que según cómo se puedan ir resolviendo esas disputas, va a ir definiéndose también el carácter general de los distintos gobiernos nacional populares. Entonces creo que es de suma actualidad pensar el sindicalismo en esa clave. Escuchábamos a Gustavo Contreras, que es el director de esta colección de UDEM, la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que está dedicada al peronismo, con varios volúmenes, una colección que ha sido conformada por textos escritos con el tono de la divulgación. Están destinados a todo público. Mucha gente, ¿sí?, comenzábamos el programa hablando del Colegio Ilia, mucha gente está pensando, claro, en sus hijos, muchos en sus nietos que eligen una carrera. Algunos tienen muy definida cuál es su vocación y qué van a estudiar. Otros no, necesitan
de alguna posibilidad para encontrar las opciones, para poder elegir. Muestra educativa, estuvimos conversando en esa muestra con Romina Colachi, que es secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es una de nuestras muestras educativas que se hacen conjuntamente entre la Secretaría de Extensión y la Secretaría Académica y que completan el ofrecimiento de la oferta educativa de nuestra universidad a la comunidad. Esto se desarrolla en una muestra que es centralizada y otra que vamos desarrollando en los distintos territorios, en los distintos barrios de Mar del Plata y también de la región, donde la universidad ofrece cuenta tanto acerca de su sistema de ingreso como de las actividades y carreras que pueden estudiarse en nuestra universidad y las diferentes actividades que se realizan. Las muestras extendidas tienen el sentido de poder acercar la propuesta a aquellos jóvenes que no llegan espontáneamente a nuestra universidad. Y esto implicó, a través de la experiencia, de hacer algunos cambios en los dispositivos. No todo joven en la Argentina tiene la posibilidad de pensarse en un proyecto universitario, el poder trabajar con los barrios y con dispositivos más cercanos a los jóvenes a través de talleres, a través de distintas propuestas lúdicas, nos permite de alguna manera conectar con esta posibilidad, con este proyecto de vida que es ser un universitario. Para mí fue una muestra muy buena, ya que muchos chicos que terminamos el secundario quedamos en la nada y no sabemos qué carrera seguir. La mayoría, gracias a Dios, en mi curso ya teníamos algo previsto y estamos anotados ya en la facultad. Después el tema de las carreras, otras que no conocíamos, nos llamaron la atención, más las becas que nos pueden dar. Entonces está muy bueno esto que esté tan cerca del barrio también, que la mayoría vive por acá, así que me gustó mucho. Me parece bastante entretenida, hay un montón de compañeros míos que están interesados en saber las carreras que quieren tomar y están en diferentes secciones de acá, ahí tenés abogacía, después tenés alguna de biología, que están muchos compañeros míos que están interesados en esto y están bastante contentos porque están enfocándose en el futuro más que nada, ¿no? La importancia, en principio, de organizar este tipo de muestras con toda la oferta académica que hay en Mar del Plata, concretamente para nuestra universidad, con las diferentes carreras, pero también acercar estas muestras a los distintos barrios para que allí los chicos de todas las escuelas de Mar del Plata tengan la oferta bien clara y puedan elegir su futuro. En el cierre de Blog de Notas voy a invitarlos para este martes, para el próximo martes, al cierre de un ciclo de charlas que se viene desarrollando desde el año pasado, organizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata y por el CONICET. Diálogo sobre, en este caso, Mar del Plata Sustentable. Un panel científico de lujo con Claudia Baltar, Juan Pablo Busalmén, Dante Galván, María Soledad Urrutia y María Laura Zulauca. Tengo el honor nuevamente de moderar ese encuentro que se va a desarrollar en el Shopping Los Gallegos, en el nivel de cine, con entrada libre y gratuita, con la posibilidad para todos aquellos que asistan de escuchar el debate entre estos científicos y luego hacer sus preguntas por escrito. También permanecer un rato, una vez terminado el encuentro, y charlar acerca de este tema, Mar del Plata Sustentable. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.